Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Adrián de la Garza. Él es director de estudios económicos de Citibanamex. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Si te parece bien, platiquemos o comencemos esta conversación hablando acerca de la variante Delta, de esta tercera ola y de cómo se están afectando las perspectivas de crecimiento e inflación a nivel global. Sí, pues es muy buena pregunta. Desde luego es un tema que introduce mucha incertidumbre hacia adelante, pero lo que estamos viendo por ahora es en la parte de crecimiento, sí hay una demanda a nivel global que se ha debilitado en los últimos meses y al mismo tiempo vemos que persisten presiones inflacionarias, quizás con menor ímpetu que lo que veíamos también hace unos meses, muy en el margen, pero siguen las presiones relativamente elevadas. Algo importante, por ejemplo, para ilustrar justo este punto de la economía a nivel global, acabamos nosotros de publicar nuestras perspectivas económicas a nivel global de este mes y lo que estamos viendo es una ligera desaceleración de la economía global a 5.8% para 2021. Sin embargo, para ponerlo en contexto, esto viene de un crecimiento que teníamos estimado hace un mes de 5.9% y antes, el mes anterior, de 6%. Parece pequeña estas revisiones, sin embargo, sí resaltan, sobre todo porque desde el año pasado, cuando empezamos a ver todo este tema de estímulos monetarios, fiscales, posteriormente hacia finales de 2020 y principios de 2021, todo este tema de la vacunación, que parecía que, sobre todo en las economías avanzadas y en muchas emergentes, iba avanzando de forma más acelerada de lo que esperábamos, pues todo eso hizo que los analistas, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, revisaran sus estimaciones de crecimiento para 2021 para distintas economías y desde luego para la economía global al alza de forma muy importante. Eso nos llevó a nosotros, por ejemplo, a estimar un crecimiento de la economía de Estados Unidos de hasta 6.4% para este año. Y como comenté, ya en los dos últimos meses empezamos a ver una reversión de esa tendencia. Empezamos a ver mayores temores, primero, sobre todo desde el mes pasado, por mayor debilidad a la anticipada en China y las economías asiáticas, mucho de esto respondiendo, por ejemplo, a un tema de un exceso de apalancamiento de la economía china, menores estímulos en aquel país, etcétera. Y luego también ya más recientemente por el tema en torno a la variante Delta, que ahora también en las semanas más recientes se empieza a preocupar de este lado del mundo. Nos ha llevado a revisar a la baja por primera vez en todo el año la expectativa de crecimiento para Estados Unidos. Ahora estamos esperando un crecimiento de 6% desde el 6.4% que ya anticipé. Y desde luego esto también tiene repercusiones sobre México. Eso por el lado del crecimiento. Por el lado de la inflación, hay temas similares en términos de distintas revisiones que se han venido suscitando a lo largo del año, pero yo creo que el tema principal es que con el tema de la pandemia seguimos viendo restricciones de muchos tipos, sobre todo a la oferta de bienes y servicios, con todo este tema, por ejemplo, de presiones a las posibilidades de transporte y logística de distintos productos. Sigue habiendo escasez de este tema de los microchips, de los semiconductores que se utilizan para la producción de autos, computadoras, celulares, etcétera, y todo eso pone presiones no nada más de costos, también para la producción de estos productos, etcétera. Hay distintas presiones por el lado de la oferta que también han venido presionando a la inflación en este entorno de una recuperación económica que venía con un gran ímpetu y en las últimas semanas parece que amaina y parece que se le acabó la gasolina un poquito a ese ímpetu que tenía la recuperación económica mundial. Tienes toda la razón y además, digo, como pequeño detalle anecdótico, ahorita que mencionabas acerca de algunos faltantes y de algunos problemas de oferta, leía en la semana, pues justamente cómo las cadenas de suministro han recibido mucha presión y ahorita hay escasez de productos tan variados como pelotas de tenis, alitas, bolsas de papel, en fin, varios elementos que uno pudiera pensar, vaya, que estaban, si no garantizados, por lo menos que no tendrían ningún tipo de problema
y sin embargo, pues que se ven afectadas por la economía de la misma manera que otros commodities como el acero, ¿no? Por ejemplo. Claro, tenemos una economía muy integrada a nivel global, cadenas de valor integradas a lo largo de toda la cadena de valor de la producción. Y entonces, en medio de una pandemia global, yo creo que uno de los temas que ha venido afectando tanto al tema de crecimiento como al tema de inflación, en las direcciones que ya señalé, es, por ejemplo, tienes en distintos momentos de las etapas de recuperación económica, por ejemplo, podemos tener muy poquitos casos y fallecimientos, hospitalizaciones en Estados Unidos, por ejemplo, pero un resurgimiento de la pandemia en Vietnam o en Malasia o en alguna economía asiática que es un importante productor de algunos insumos que se utilizan para la producción de autos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces, con ese surgimiento del COVID, lo que puede suceder es que se ponga en paro la producción de una planta entera porque la tuvieron que cerrar porque hubo trabajadores que se contagiaron, o como acaba de suceder en China, por ejemplo, con este cierre muy importante del tercer puerto más grande del mundo en Shenzhen, que desde luego implica riesgos justamente para la distribución de estos productos. Entonces, aun cuando en otro país parezca que no hay en algún momento en particular un tema por la pandemia, vemos los semáforos verdes desde el punto de vista epidemiológico y en principio deberían de estar funcionando las cosas relativamente bien, pues a la producción de esos países no les llegan ciertos insumos, tienen que tratar de solventar el problema consiguiéndolos de otro lado, si los consiguen. Si no los consiguen, pues se para la producción. Si sí los consiguen, puede ser a costos más elevados. Y entonces esto es la dualidad, lo que está presentando problemas tanto para la producción de bienes en muchos países como poniendo presiones al alza sobre los precios. Moviéndonos un poco a la región, ¿cuál es la perspectiva que estás viendo para la política monetaria en Estados Unidos en el contexto que nos comentas? Pues es una pregunta también muy relevante, sobre todo porque, por ejemplo, la minuta de la Reserva Federal de su reunión de finales de julio que acaba de publicar esta semana habla un poco de toda esta temática que ya comentamos, del tema de COVID, de cómo esto está impactando tanto a las posibilidades de un mayor crecimiento hacia adelante como a la inflación al alza. Lo que estamos viendo nosotros es, pues tuvimos una minuta en donde hubo una clara mayoría de los participantes que indica que va a ser apropiado iniciar con la reducción de este programa de compras de activos, lo que se denomina el estímulo monetario, pero que viene por estas compras de activos de 120 mil millones de dólares al mes que inyectan liquidez a los mercados. Aquí con dos criterios que han evaluado los participantes del FOMC, del Comité de Política Monetaria de Estados Unidos. Uno es, querían ver progreso sustantivo a lo largo de estos meses en torno a sus objetivos de inflación, que la inflación fuera más elevada, sobre todo porque en algún momento en años recientes la inflación ha sido muy, muy baja en Estados Unidos, y también en torno a la meta de máximo empleo que tienen, sobre todo después de que en la crisis hubo toda esta desocupación brutal de trabajadores, y eso se ha venido recuperando, pero quizás todavía no a los niveles previos a la pandemia. También hay mucha varianza respecto de distintos sectores, etcétera. Y había una expectativa de que a lo mejor en esta reunión de política monetaria, y que a lo mejor la minuta reflejara esto, se discutiera un poco más de en qué momento empezaría el retiro del estímulo monetario, de esas compras de 120 mil millones de dólares. No hubo esta discusión, simplemente sí se habla de que hay una mayoría que considera apropiado iniciar con esta discusión relativamente pronto. Nosotros pensamos que en la conferencia de Jackson Hole, que tendrá lugar el 27 de agosto, ahí posiblemente el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dé señales más claras sobre este inicio del retiro de estímulo monetario, del famoso tapering, con un anuncio que sería ya formal por parte de la Reserva Federal en septiembre. Eso me parece que es lo que tiene a los mercados más atentos en este momento. Hay mucha incertidumbre todavía, justamente por este trade-off, por esta dicotomía que vemos con un crecimiento que posiblemente se desacelere y con inflaciones que persisten. Y entonces, pues el estímulo monetario ha estado ahí justamente para dinamizar la economía, pero al mismo tiempo hay temores de que esto también esté generando presiones inflacionarias. Entonces, es un trade-off muy importante, es una decisión que tendrán que tomar los miembros de la Reserva Federal relativamente pronto. Yo creo que sí será ya en Jackson Hole que veamos señales más claras al respecto. Oye, ¿y qué implicación tiene esto para nuestro país, para las perspectivas que tienes de nuestro país en términos de crecimiento y de inflación? Pues mira, por el lado de crecimiento, yo creo que es muy claro el vínculo que tenemos nosotros con la producción y todo el dinamismo o no de la economía norteamericana. Sí pone retos hacia adelante. Ya vimos desde la publicación del dato del PIB, el dato oportuno del PIB al segundo trimestre, pues fue un dato que fue menor
a lo que anticipábamos los analistas, que posiblemente implique una contracción de la economía en junio, con el dato que vimos esta semana del indicador oportuno para los meses de junio y julio en torno a la actividad económica. Parece que se ve un poquito mejor de lo que sugería ese dato del PIB, pero yo creo que a grandes rasgos lo que vemos en los distintos datos, sobre todo viendo estas presiones a la producción o tendencia de posible desaceleración en la segunda mitad del año de la economía norteamericana, más el hecho de que estamos viendo este surgimiento de una tercera ola en México, que sí parece implicar en distintos indicadores de actividad de alta frecuencia, centrándonos, por ejemplo, en los famosos indicadores de movilidad, sí parece indicar que ha habido menor movilidad, menor actividad en las últimas varias semanas, y entonces eso le pone riesgos al crecimiento para el tercer trimestre en particular y más generalmente para todo el año. Nuestra perspectiva es que posiblemente la economía mexicana crezca a 5.9% este año. Hay posibles riesgos al alza a ese numerito. El consenso anda en 6.2, pero todo este tema de la recesión a nivel global y sobre todo la variante Delta y lo que está eso suscitando en nuestro país, sí nos hace ser un poquito más cautos respecto de lo que pueda venir hacia adelante. Por el lado de la inflación, un poco también siguiendo lo que comentábamos para el resto del mundo, pues México es una economía pequeña, abierta, muy integrada con Estados Unidos, muy integrada con el resto del mundo. Entonces, sí seguimos viendo estas presiones inflacionarias, sobre todo para muchos productos manufactureros. En el caso de algunos servicios también, en este verano muy claramente lo vimos, por ejemplo, en boletos de avión, todo lo que tiene que ver con servicios turísticos. Recientemente también se empieza a ver de forma mucho más destacada en servicios alimentarios, por ejemplo, que claramente con estos incrementos en los precios de los granos a nivel mundial, de la tortilla, todo eso sí está impactando también los costos en restaurantes, fondas, taquerías y demás. Y luego también con algunas frutas y verduras, etcétera. Entonces se empezaron a ver presiones que persisten, que posiblemente, pensando en la inflación anual, ya hayamos dejado el pico detrás. Hay ciertos indicios que señalan la posibilidad de que ya las presiones sean un poquito más suaves ya en estos meses que restan para el resto del año. Sin embargo, sí creo que todas estas presiones de oferta a nivel mundial seguirán impactando o poniendo presiones al alza en los precios. Nuestra perspectiva es de una inflación que cerraría el año en 6.1%, es un poquito más elevada a la que trae el consenso de 6%. Definitivamente es una inflación elevada y que en la medida que se mantengan todos estos riesgos de pandemia a nivel mundial, posiblemente seguirá impactando a los precios hacia adelante. Adrián, muchas gracias por este análisis y por las perspectivas que nos estás dando. Vamos a seguirle dando seguimiento a todas ellas. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Gracias a ustedes otra vez por la invitación. Él es Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.